Sofía piensa que es para ella, pero muchas felicidades a todas. Reconocemos el trabajo y la labor extraordinaria, y aunque en muchos casos solamente hay un día, realmente eres importante cada día para cada persona. Ninguno de nosotros existiéramos si mamá no hubiese existido. Y estamos aquí gracias a ella. Mi mamá en Puerto Rico, todavía no he hablado con ella, pero luego del servicio la llamaré, saludarla y verla. Pero más que nada, gracias madres, porque ustedes componen una posición importante en nuestra iglesia, en nuestra casa. A veces uno no toma en cuenta el sacrificio que cada una hace. A veces no nos damos cuenta, lo tomamos por sentado. Y nos damos cuenta que no es hasta el momento que falta una que realmente miramos hacia atrás. Pero no pierdas el tiempo hoy día, aprovecha el tiempo, disfrútalo. Y qué mejor excusa para tomar el tiempo y pensar en eso y meditar. Y yo escribí algo para cada uno de ustedes, se lo dimos en este pedazo de cartón. Lo puedo utilizar para marcar su Biblia, lo puede poner en su escritorio para que te recuerdes, como quiera, pero te lo voy a leer para que veas lo que dice. Dice: solamente Dios conoce todos los sacrificios que como madre haces continuamente, aunque en ocasiones parezca agotador, penoso o difícil. No te rindas, continúa trayendo alegría en medio de un mundo doloroso. Como madre tienes un rol tan importante en marcar el camino hacia el futuro de otros con amor. Gracias por ser quien eres. Y en la parte de atrás hay un verso bíblico. En Juan capítulo 16, verso 24, Jesús dijo: la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia porque la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. En otras palabras, ustedes tienen el poder de cambiar momentos difíciles, angustiosos, en momentos de alegría. Así que utiliza ese don que Dios te ha dado. Levanta a tu familia y continúa hacia adelante. Felicidades en tu día. Un aplauso para todas las madres. Y hoy vamos a continuar con la serie que le hemos titulado Marcado. Las marcas que Jesús deja en nuestros corazones, en nuestra vida, cuando Él llega a ti y aparece a través de su resurrección. Hablamos de dos marcas anteriormente. La primera marca es que Jesús deja una marca de sorpresa en ti. Hace algo que te sorprende, que tú no te esperabas. Llega ese momento y cambia la trayectoria de tu vida. La segunda marca es que cuando algo radical pasa en tu vida, o cuando estamos tratando de entender, ok, Señor, ya me transformaste, ya me cambiaste, ¿hacia dónde voy? La segunda marca es que Dios viene y calma tu ansiedad. Porque en un mundo lleno de ansiedad en el cual vivimos, necesitamos tener la capacidad de estar calmados para entonces permitir que Jesús te marque una tercera vez, y es lo que vamos a hablar hoy. Porque esta marca es una que es continua. En otras palabras, continúa evolucionando, continúa avanzando. Y yo quiero que me acompañes en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Hasta este punto, Jesús se le apareció a las mujeres. Jesús le hace frente a sus discípulos. Y entonces aquí comienza a hablarle, luego que se los sorprende. Ellos se asustan, piensan que es un fantasma, piensan que es un espíritu o algo extraño, una aparición. ¿Y quién no? Estaba muerto. Si te aparece alguien muerto, tú reaccionas de la misma manera. Ellos estaban asustados y Él les calmó la ansiedad, le dijo: paz, paz. No necesitó decirle: hey, yo soy Jesús, nada de eso. Dijo: paz. Porque cuando tú tienes paz, entonces tu mente se calma
para recibir lo que viene detrás, porque es importante. Porque en momentos de estrés, en momentos de ansiedad, ¿cuántas cosas tú puedes aprender o recordar? Absolutamente ninguna, porque tu mente está ocupada en tantas cosas y tantas preocupaciones y dolores y ansiedad, que no te permite ver lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Pero Él llega, comienza, calma, y mira lo que dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, hablando del momento en el cual Jesús pasó antes de morir en la cruz en el Calvario, 3 años y medio, dice, cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, constantemente a través de todo el tiempo Jesús estuvo hablándoles, demostrándoles, pero todavía no había visto esa marca en ellos que le permitía que los mantuviera ahí con Él. Pero cuando Jesús resucita y entra, impacta la vida de estos creyentes, de estos discípulos, mira lo que sucede, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, no pasó antes. 3 años y medio, imagínense, 3 años y medio invertido en su vida. A veces uno invierte una semana en alguien y ya uno te dice, me rindo, se acabó. Esto no sirve, no vale la pena, no voy a continuar. Esa persona es muy terca, no me escucha. Él invirtió 3 años y medio para que ellos aprendieran absolutamente nada. Pero era parte del plan, porque si aprendían sin haber recibido el impacto y la transformación, la sorpresa, el cambio de Jesús, es simplemente conocimiento y va a ser otro religioso más de la lista. Entonces Jesús tenía que entrar, impactar, tenía que hacer algo, marcarlo de una manera que esto no fuera simplemente otra experiencia más, que no fuera otra historia o algo que aprendieron, que fuera algo que cambiara su vida de una forma increíble y radical. Una palabra de los 90. Pero llega Jesús y dice, les abre el entendimiento para entender las Escrituras. Ese es el proceso en el cual tú y yo estamos constantemente. La tercera marca es esa: Jesús expande mi mente. Porque si de lo contrario, si Él no expande mi mente, yo me convierto nuevamente en alguien más que practica una religión en la cual Él nunca decidió que la practicáramos en primer lugar. Él tiene que expandir mi mente. Ahora, la situación es ¿qué yo hago luego que mi mente está expandida? Porque a veces cuando no controlamos o no aprendemos a manejar el conocimiento o lo que recibimos, lo mal utilizamos. Ellos se les expandió la mente, fueron marcados nuevamente, dice, se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y él continúa y dice, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que he prometido por mi Padre, pero ustedes quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Mire qué interesante. Cuando Jesús comienza a expandir la mente de ellos comienzan a entender. Es ese momento del bombillo encendido. Oh, ¿cuántos han tenido esa experiencia leyendo las Escrituras? Yo sé que en algún momento las has tenido,
que estás leyendo o estás tal vez en un estudio y estás viendo un verso bíblico y de momento como que marca en tu vida. Oh, esto es lo que tú querías decirme. Les expande el entendimiento. Pero sucede que si estás en otra época u otra situación, aún el mismo verso te hace clic nuevamente con algo que tú no habías visto desde un punto de perspectiva. Porque la expansión no se detiene, no simplemente Dios es una experiencia de aprende y se acabó. Todo lo que tiene vida evoluciona, cambia, todo se mueve hacia adelante. La Escritura, Jesús la describe como agua viva. Y todo lo que tiene vida cambia y evoluciona con el tiempo. Lo que quiere decir que la palabra se ajusta a lo que está pasando en tu vida para ayudarte y entender la revelación del momento en el cual estás viviendo. Lo que sucede es que a veces nuestra mente es expandida por Dios, es marcada, pero una vez que es marcada decimos, esto es absoluto y así se queda. Y ahí es donde vamos volviendo a cerrar nuestra mente que Dios ya expandió. Ahí es donde comenzamos a decir y hablar de una manera que Jesús no intencionó. Ahí es donde comienzan las dudas nuevamente. Ahí es donde comienzan los señalamientos hacia mí mismo o hacia otros. Porque nuestra mente ha dejado de ser expandida. Entonces tenemos que buscar nuevamente, observar dónde Jesús marcó y comenzó ese proceso para permitirle que Él continúe abriéndolo adentro de mí para yo poder ver lo que está relevante en mi día de hoy a través de su palabra. Y cómo yo puedo recibir nuevamente esa luz encendida, ese clic en mi corazón que me diga, esto es lo que necesito hacer en mi tiempo ahora. La palabra, las Escrituras, es un libro bastante amplio. ¿Tú lo pudieses leer en un día? Absolutamente no. Aún teniendo esas mentes fotográficas, yo no creo que pudiese ser posible. Pero a veces tratamos de presionar todo eso en nuestra vida y lo que hace es que nos cansa, nos ata y nos cierra al entendimiento y la libertad de Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo de esta manera. ¿Por qué afanarte por lo que no ha pasado? No te afanes por vivir todas las Escrituras. Vive la parte de la Escritura que está en el momento correcto en tu vida. Porque el próximo día las situaciones van a ser difíciles y otra Escritura diferente va a aplicar a eso. Hay un día que tienes que aplicar amor hacia alguien. Hay un día que tienes que aplicar paciencia hacia alguien. Hay un día que tienes que aplicar compasión hacia sí mismo. Entonces, deja que como Jesús le hizo a sus discípulos, te continúe expandiendo la mente. Porque ¿qué sucedió? Él les abrió la mente, pero no fue el final, fue el comienzo. Él no les dijo, tu mente ha sido expandida, aquí tienes toda la explicación teológica de lo que necesitas saber. Ahora, móntate en un barco y sal a descubrir América y predica a los indios. No. ¿Cuál fue la primera instrucción que le dijo? Quédense aquí hasta que estén revestidos por el poder. En otras palabras, lo que te acabo de entregar, digiérelo. Hazlo parte de tu vida. Comiénzalo practicándolo en tu casa.
antes de que lo saques a que otros lo vivan. Antes de que comiences a exponerlo, asegúrate de que estás entendiendo correctamente lo que Jesús ha puesto en tu corazón. Él les dijo, quédense ahí, porque van a ser revestidos ¿de qué? Del poder de Dios, que lo tienes tú. Pero aún el poder de Dios lo puedes mal utilizar para dañar aún tu propio corazón. Y dice, les habla primero que parte importante de la expansión de la mente es entender que Él murió y que resucitó. Que Él murió y resucitó al tercer día. Ahora, nosotros lo tomamos por sentado. Nuestro conocimiento teológico está totalmente basado en esa idea. Pero ¿qué sucede? Cuando recibimos a Jesucristo por primera vez entre nuestro corazón, estamos llorando o en ese estado emocional y decimos, Señor, te recibo en mi corazón. En ese momento entendemos eso claramente, pero mientras más pasa tiempo y años dentro de una congregación, de una iglesia, la idea comienza a pasar como una tercera o cuarta opción y se convierte más en las bendiciones que Dios me puede dar y en las cosas que yo puedo recibir y en la comunidad que yo puedo ser parte y aprovecharme porque les puedo vender a mis hermanos y hermanas en Cristo. Y el sacrificio, lo más importante, empieza a tomar un lugar tan lejano. Sí, Jesús murió por mí, lo cantamos y resucitó y lo adoramos y qué bien, pero es simplemente una idea. Ya no es parte de mi creencia principal. Y Jesús comienza diciéndole, si esto no está delante, tú no estás listo para decir nada. Si esto ya en ti no causa algo, regresa nuevamente a tu ciudad, a tu base, al lugar principal. Porque es la única manera en la cual tu mente va a recibir la revelación, la expansión, la línea, la dirección que estás buscando. La ruta comienza en la cruz y en su sacrificio y en su resurrección. Ahí es donde comienza todo. Entonces, cuando te sientes perdido, cuando te sientes desligado, cuando sientes que ya esto no hace sentido, no me mueve, es porque ya esa experiencia quedó en la parte de atrás de tu mente. Sácala hacia adelante. Ponla de frente. ¿Qué significó la resurrección para mí? Él me sorprendió en algún momento, y la sorpresa siempre trae emoción, negativa o positiva, pero trae una emoción. La emoción es algo que uno recuerda, pero con el tiempo se va, porque emoción es temporera. Convicción debe ser permanente. Entonces, tenemos que tomar, como quien dice, restaurar esa pasión, ese amor. Y comienza poniendo esa memoria que está atrás de que sí, qué bueno, gracias Jesús, moriste por mí. Todo lo hago porque tú resucitaste por mí. Y me diste vida eterna en el proceso. Estoy tan agradecido que lo hago por eso. Entonces, cambia la forma de ver las cosas, de vivir la iglesia, la religión, la historia, el cristianismo, lo que tú quieras. De una cultura de simplemente conexión a una cultura de agradecimiento. Porque cuando tú estás agradecido de algo o de alguien, tú haces lo que sea por esa persona, ¿cierto?
La pregunta es, ¿en qué cosas nos hemos detenido de hacerlas por Dios? Simplemente estamos tan acomodados, y no estoy hablando a ustedes nada más, estoy hablando a todos los que nos ven en línea, me estoy hablando a mí mismo. Estamos tan acomodados que nuestra mente comienza, en vez de expandirse, a ponerse más pequeña. Y ahí es donde comienza el peligro. Porque cuando nuestra mente comienza a empequeñarse, es donde el enemigo toma ventaja de mí. La fe comienza a disminuir. Mis decisiones comienzan a ser erróneas. Comienzo a perder mi punto de dirección hacia Jesús. Pero nuevamente, por eso es una marca en mí. Porque cualquier marca, cuando tú observas hacia atrás, puedes recordar qué significó en el momento que ocurrió y qué aprendimos para movernos hacia adelante. Dios te sorprendió en algún momento y te recuerda que te sorprenderá más adelante. Dios calmó tu ansiedad. Inevitablemente en algún punto vas a estar ansioso o ansiosa nuevamente. Y esa marca te recuerda que si le cedes el control a Dios, todo va a estar bien. Igualmente, cuando Él expandió tu mente, tu corazón, para que entendieras su amor, entendieras su gracia, entendieras quién es Él en ti, esa marca está ahí para que tú observas y vuelvas y regreses al punto inicial. Que Jesús lo hizo por ti para que tú lo puedas hacer por alguien más. Y mira, y continúa y le dice, luego que entiendan que se trata de la muerte, se trata de la resurrección, dice, predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado a las naciones. No dice antes, no dice en ese momento, dice luego. Una vez que eso vuelve a ser una parte esencial de mi vida, entonces estoy listo para decir a otros, el amor de Dios puede cambiar tu vida porque lo hizo conmigo. El amor de Dios puede cambiar. Y a veces, aún así, nosotros predicamos y le hablamos a otros, aun cuando no tenemos eso. Pero si tú pones eso de frente, tú vas a ver una diferencia en la reacción de la vida de las personas. Pues a veces decimos, es que esta persona pues es muy testaruda y no me va a escuchar o lo que sea. Realmente tal vez es que yo no estoy haciendo el impacto necesario en su vida para que él pueda abrir su oído a escuchar lo que tengo que decir. Porque como personas, tú solamente escuchas personas que tú respetas. Es la realidad. Y tú no respetas a alguien, a menos que te esté insultando, tú no le prestas atención. Y le prestas atención al insulto porque pues te está hiriendo y quieres darle para atrás. Es la única razón. Pero no es que tú lo guardes y dices, esto es una palabra o esto es un consejo importante para mí. Absolutamente no. Simplemente es una emoción, un desquite. Pero cuando tú respetas a alguien, tú escuchas realmente lo que tienes que decir y lo pones en tu corazón. ¿Cierto? Es un acto de honra. Es un acto de reconocimiento. Esta persona es importante en esta forma o aquella. Cuando tú y yo hablamos, predicamos, le comentamos, damos nuestro testimonio, no debe ser por los años que ya pasamos en la iglesia, debe ser por la experiencia que estamos teniendo en ese momento con Jesús. Porque si hay algo que tiene menos mérito en el reino, es el tiempo que tú llevas en Él. Porque la relación debe reanudarse cada día. Cada día debería ser tu primer día con Jesús. Ahora, lo que estoy diciendo no es fácil. Yo lo entiendo. No es algo que es fácil continuar viviendo una vida en una sociedad y vida tan acelerada.
Pero te prometo que si lo haces, que si vives y comienzas a vivir un día a la vez con Jesús, tú vas a ver un cambio a la vez en tu vida. Porque a veces estamos buscando, como quien dice, en términos deportivos, el home run, el cuadrangular. Pero ¿sabes qué? Con sencillo se gana también. Y son mucho más efectivos. En otras palabras, un paso a la vez. Van a haber momentos en tu vida que Dios te va a acelerar y te va a abrir puertas y tú vas a decir, wow, me sorprendiste nuevamente como lo hiciste en aquella vez, y deja una marca nueva de sorpresa. Pero a Dios le impresiona más la marca, la consistencia que tú practicas en ella. Del dar un paso día a día. Y Él lo entiende, pero para que tú puedas mantenerte constante, tienes que recibir algo nuevo del Señor regularmente. Porque realmente somos así. Cuando no recibimos algo, nos desinteresamos de eso. Y la realidad es por las razones que hay muchas sillas vacías en iglesias, porque la gente pierde el interés. Pero no es culpa del predicador, ni de la iglesia, ni de Dios. Es que la persona está buscando simplemente los cuadrangulares, cuando simplemente, si permite que Dios se renueve día a día en él, nunca va a ser un día aburrido. Nunca va a ser un día sin falta de actividad. Pero Él comienza y le dice, la base se trata de mi muerte, de mi resurrección. Y una vez que tú pones eso frente de ti, entonces estás listo para salir y hablarle a otros. ¿De qué cosa? De arrepentimiento y de perdón. De arrepentimiento y de perdón. No de acusación, no de maldad, de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo comienza el arrepentimiento? Tienes que tener algo que sientes la necesidad de arrepentirte, ¿no? Tú no te arrepientes de algo que tú no te sientes culpable en primer lugar. Si no, no hubiesen argumentos entre matrimonio. Comienza porque cuando hay un argumento entre cualquier tipo de persona, alguien se siente que alguien le hizo algo mal, aunque el otro lado no lo vea. Entonces, el arrepentimiento, el proceso de predicar para el arrepentimiento es demostrarle qué cosas pudiesen haber hecho mejor, qué cosas pudiesen ser diferentes resultados. Ahora hay dos formas de hacerlo. Tú puedes ir, que es la forma más común y menos eficiente, casi nunca trae resultados. Tú hiciste esto y deberías dejar de hacer esto y haz esto. Ahora, no voy a entrar en detalles porque cada uno llenó el blanco mientras yo lo decía. Todos sabemos lo que es. Tú hiciste esto y ya tú sabes, estás pensando en algo que alguien te hizo. Y debes hacer esto y ya pensaste en alguien que tú le tienes una idea de cómo vivir su vida mejor. Y tienes la mejor idea de cómo practicar. Es normal. Todos sabemos que es lo mejor para otros, es esto para nosotros mismos. Y esa manera nunca es eficiente. ¿Por qué? Porque cierra la relación, la comunicación. Lo que hace es que levanta escudos de defensa. Ah, pero tú también hice esto o aquello. Contraataque. Ahora, la manera más eficiente es llevarlos a ver el por qué necesitan arrepentimiento. Ahora, esta manera es más larga, toma más tiempo, pero usualmente es más efectiva. ¿Por qué? Porque desarrolla una relación. Primero establece confianza.
Comienza conmigo mismo. ¿Sabes qué? Tal vez yo no lo hubiese hecho así. Tú hiciste esto, tal vez yo no lo hubiese hecho así. Somos personas diferentes, entiendo eso. Y tal vez yo hubiese tomado otras decisiones y te voy a explicar por qué yo hubiese tomado estas decisiones. Si hubiese hecho esto, para mí me hubiese pasado esto, así similar como te sucedió a ti, me hubiese pasado esto o aquello. Y si tal vez hubiese yo estado en esta situación, tomaría esta la decisión. Ahora, depende de ti entender si esto es algo que aplica, porque mira lo que pueden ser tus resultados. Puedes recibir restauración, puedes comenzar a ver una vida más unida en tu familia. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? En vez de simplemente atacar y criticar, le estás dando no solamente una solución, le estás dando algo para que aferrarse. Porque la única manera de yo cambiar es si tengo algo a que aferrarme. Si yo me aferro a Cristo, ¿cuáles son las expectativas que puedo recibir? Porque eso crea fe. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, Jesús no lo hizo en todo su ministerio. Cuando Jesús le dijo, hablen de arrepentimiento, ellos sabían, porque habían visto a Jesús hablar de eso por 3 años y medio. Con compasión, con respeto, con una forma restauradora, en la cual Él no adornó el pecado de nadie, pero tampoco lo pisoteó. Y cuando Jesús le dijo, prediquen para el arrepentimiento, ellos entendían exactamente lo que Él quería decir. Y de igual manera, yo quiero que tú y yo, y cualquier persona que nos está observando o escuchando a través del podcast, pueda entender lo mismo, de que puedes permitir que tu mente sea expandida aún a través de esos momentos, o que tu mente sea reducida a lo que has experimentado hasta el momento. Y luego le dice, al perdón de pecados. ¿Por qué simplemente al arrepentimiento no se queda ahí? Porque a veces estamos muy arrepentidos, pero continuamos haciendo lo mismo. Continuamos las mismas prácticas, las mismas cosas. Pero cuando aceptamos el perdón genuinamente, comienza un cambio de abandonar aquellas prácticas y aquellas decisiones que nos llevaron hasta el lugar. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos una cosa. ¿Cuál es su resultado? Si hice esto y me trajo hasta aquí y yo no quiero regresar a donde estoy, tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Porque de lo contrario, la fórmula no funciona. Naranjas más naranjas no me van a dar manzanas. Tengo que asegurarme de que estoy tomando los pasos correctos para que entonces yo pueda recibir ese cambio que Jesús ha prometido a través de su perdón. Porque Jesús te perdonó, pero una cosa es recibir su perdón y vivirlo. Pues yo he descubierto a través de mis años en la iglesia, en el ministerio y personalmente, que por más que Dios me haya perdonado, no funciona si no me he perdonado yo primero. No funciona para mí. Porque vuelvo y continúo cayendo en lo mismo. Hasta que yo he recibido y aceptado su perdón y perdonado las formas y los fracasos que he tenido, es difícil movernos hacia adelante. Porque tú y yo somos expertos en bajarnos de la nube. Somos expertos en subirnos también. Pero cuando las cosas comienzan a moverse y Dios comienza a hacer cambio, el primero que te martilla es uno mismo.
A veces uno busca la forma de sabotearse porque no puede entender que Dios quiere algo mejor para ti. ¿Cómo si yo hice esto? ¿Cómo si yo hice aquello? ¿Por qué si yo fui de esta manera o de aquella? Tú me estás bendiciendo, Dios. Te está bendiciendo porque quiere y punto. Y si a Él no le molestó y si a Él no le importó aquello y te dijo, te dio y te entregó y te puso en una posición, ¿quién eres tú para cuestionarle? Se lo dijo a Job al final. ¿Quién tú eres? ¿Creaste tú el universo? No hice yo. Y si lo hice yo, pues yo puedo hacer lo que me da la gana. Y a veces eso es lo que nos sucede. Nosotros somos el primer impedimento a nuestra relación con Cristo. Cuando Él ya abrió y se preparó y te marcó y quiere continuar expandiendo tu mente, porque sabes que no se queda ahí. Hay mucho más que tú ni siquiera has experimentado en su presencia. Hay mucho más que yo no he vivido con Él, pero tengo que querer vivirlo en Él. Tengo que desear ser parte de eso, pero para eso Él tiene que expandir mi mente. Y dice, comienza por Jerusalén. ¿Y qué era Jerusalén para ellos? Su casa, su base de operaciones, el punto inicial. Comienza por ti, comienza por tu casa. Pero no te quedes estancado ahí tampoco. Porque ¿qué sucede? Ellos recibieron el poder. Y vamos a hablar en una serie más adelante un poquito más sobre esto. Pero les voy a dar un adelanto. De hecho, va a ser como en 2 meses y medio. Jesús los preparó. Ellos entendieron esto, recibieron el poder. Comenzaron por su casa, sus instrucciones fueron claras hasta ese punto, pero se quedaron en casa. Y Dios tuvo que permitir una persecución para que salieran de ella. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, el punto es, comienza por tu casa, comienza por ti. Permite que el Señor continúe y expanda tu pensamiento día a día. Y tú vas a ver que no hay nada de aburrido en el Evangelio.